Conexiones Empáticas, la entrevista, un espacio para compartir experiencias de organizaciones socioculturales que fueron parte del proceso de formación del Punto de Cultura Conexiones Empáticas, liderado por Asociación Masaya con el apoyo del programa Puntos de Cultura de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. Hola, soy Lai de Asociación Masaya y hoy tengo el placer de conversar con William Javier Ramírez Cerda, quien nos expresa que es licenciado en Banca y Finanzas de origen nicaragüense, que actualmente se encuentra como solicitante de refugio y que es funcionario de la organización Senderos acá en Costa Rica, en el que se desempeña como encargado de proyectos productivos en resistencia, brindando asesoría y acompañamiento a emprendimientos PYME. Además, trabaja con jóvenes temas de organización política, liderazgo y transformación de conflicto. William, bienvenido. Qué bonito tenerte acá. Muchísimas gracias, Lai. Es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Qué bueno, estaba muy emocionado esperando esta entrevista y aquí estamos. Buenísimo, William. Pero bueno, entonces vamos a empezar porque la idea es que tengamos este espacio cortito, pero que sea bien sustancioso. Entonces, para comenzar con esta entrevista, quisiéramos que en resumen nos comentes a qué se dedica la organización Senderos. Ok, Sendero es una organización no gubernamental, sin ánimos de lucro. Fue fundada por mujeres migrantes nicaragüenses en 1999. En el marco histórico del Programa de Formación para el Trabajo, dirigido a población nicaragüense y que la Universidad Popular de Nicaragua, UPONIC, ejecutó en Costa Rica en el año 1998. Esos son sus inicios, ¿verdad? Lógicamente, ha ido mutando de acuerdo a las necesidades actuales y se ha expandido más bien. Entonces, inicialmente trabajaba con población mujeres víctimas de violencia, ¿verdad? Y hoy, además de trabajar con esta población, está trabajando en un proceso de integración y trabajamos con población solicitante de refugio por cuestiones circunstanciales, ya que el país vecino pues, ha tenido un levantamiento y hemos estado dando ese acompañamiento y por eso estoy acá también. Buenísimo, William, qué interesante. Entonces tiene bastante tiempo Senderos en este quehacer, trabajando con migración y apoyando a la persona migrante acá en Costa Rica. William, ¿cuál ha sido el reto más importante que ha traído la pandemia al quehacer de Senderos? Fíjate que el reto más importante es llevar los proyectos a esa población meta. Recordar que antes de la pandemia, Senderos se ha caracterizado por acuerpar, por vincular, por apapachar, por darte esa bienvenida, ¿verdad? Lamentablemente la pandemia hizo que eso cambiara totalmente. O sea, ya no es posible ese apapacho, ya no es posible ese contacto. Entonces el reto principal fue cómo virtualizar realmente toda la operación, en su mayoría para que no parara, porque es bien complejo, es situación de emergencia, pero al mismo tiempo la emergencia te impide el contacto, pero se necesita que los proyectos y los procesos continúen. Entonces el reto fue haber virtualizado y sobre todo a las mujeres en zona rural, que la brecha tecnológica es terrible. Entonces ese ha sido uno de los principales retos. Claro, y la pandemia ha venido, ¿verdad?, como a marcar una distancia cuando lo que entendemos de Senderos es que busca acercar, apretar, ¿verdad?, consentir. Qué experiencia más compleja para las organizaciones socioculturales todo esto de la pandemia. William, ¿y cómo se han reinventado? ¿Qué han buscado hacer para superar estos retos, para acercarse de una manera cuidada, protegida, pero finalmente acercarse a las personas? ¿Quieres que la primera acción de Senderos en el momento de la pandemia fue trabajar una estrategia de intervención a la población meta para irnos adecuando a las circunstancias? Entonces, lo más importante que se hizo fue el tema de sacar, digamos, de los proyectos que tenían operaciones presenciales y eso convertirlo en aulas virtuales, sobre todo en la parte rural.
porque lamentablemente en la parte rural el acceso a la tecnología, el acceso al internet, a la comunicación es bien complejo. Entonces fue todo un proceso de acompañamiento, fue un proceso de irles a enseñar lo que era un Zoom, lo que era hasta lo que era una computadora, cómo funciona la computadora, cómo funciona el internet, para que eso nos permitiera poder estar en contacto con la población. Y lógicamente, pues si antes teníamos que hacer visitas de campo, 10 visitas, las se redujeron a una, dos cuando mucho, ¿verdad? Y con todas las medidas de seguridad, porque se trabajó todo un protocolo de seguridad sanitaria para proteger a la población y para protegernos a nosotros, porque ese era el reto. Pues. Ok, entonces, y actualmente, William, esa población beneficiaria eh, se ha visto en aumento o más bien han dejado de acercarse a senderos. ¿Cómo lo has visto? Lo contrario, fíjate que pese al tema de la presencialidad, el vínculo siempre se ha mantenido y se ha aumentado, porque lamentablemente la pandemia vino a generar mayor casos de violencia, lógicamente en la parte productiva resultaba necesario toda la parte de emergencia. En su momento, que también el gobierno de Costa Rica optó por el tema de protegerte, ¿verdad? Protegerse el programa. Entonces, varias partes o varios proyectos tuvieron que cambiarse, sobre todo lo que tenía presencialidad, convertirse en respuesta a la emergencia, y al estar de frente a esta emergencia, claro, te encontrabas con una persona en condición vulnerable y esta te decía, no soy solo yo, es toda mi comunidad. Y entonces fue como llevar la ayuda a una persona, te llevaba a otra y a otra y a otra. Fueron momentos increíbles y afortunadamente pudimos dar ese acompañamiento. Sin embargo, como decimos en el buen nicaragüense, eran muchos los diablos y poca la agua bendita, ¿verdad? Entonces, nos llevó también a articularnos con otras organizaciones para que pudiéramos hacer un abordaje lo más amplio posible, porque a lo mejor 3 organizaciones estaban dando kit de alimentos y lo importante era que no solamente una persona recibiera esos 3 kits de alimentos de diferentes organizaciones, sino que lo recibieran tres beneficiarias para que la ayuda se concentrara en todo el cantón, sobre todo en la zona norte, que es donde trabajamos. En Upala es uno de los centros de operación, y acá en la GAM también estuvimos trabajando con mucha población solicitante de refugio, y que estamos especialmente trabajando en Alajuelita, que es uno de los cantones bastante vulnerables de acá de la GAM. Wow, William, qué trabajo, ¿verdad? Qué trabajo nos Sí. ha puesto a correr la pandemia, pero resalto muchísimo, bueno, y desde Asociación Masaya creemos totalmente en el trabajo solidario y sobre todo el articular eso que dijiste entre organizaciones, ¿no? Cómo eso puede fortalecer a la comunidad y cómo puede dimensionar el trabajo que una organización está haciendo, hacerlo entre varias para lograr abarcar esos objetivos de alguna manera. William, ahora cuéntanos un poquito de qué te parecieron los talleres de conexiones empáticas. ¿Qué Mira, aprendizajes prácticos puedes comentarnos allí? mira qué lindo cómo se me hace una sonrisa en la cara, porque justo el taller de conexiones empáticas entró en un momento de full cansancio. Uno de los grandes aprendizajes, y ahorita te puedo mencionar 2 palabras bien importantes que me quedaron resonando y tratando de hacer ese eco: el autocuido y el colectivuido. O sea, definitivamente las organizaciones de derechos humanos estamos ahí para esos momentos de emergencia, pero como que se nos pasa la mano con el tema del autocuido y sobre todo con el tema del colectivuido. Entonces, Conexiones Empáticas me hizo ver el tema de la importancia del colectivuido. O sea, porque realmente, claro, todo empieza desde lo individual y se traslada a lo colectivo, pero de repente en este momento donde todos y todas necesitan, es como decir, oye, me siento afortunado porque estoy haciendo algo, porque tengo trabajo, y entonces te metes en la cabeza que tienes que estar 24/7,
pero realmente cuando estás 24/7 llega un momento que el cuerpo te lo rechaza y te dice, oye, basta, calma, busca cómo autocuidarte y colectividad a las personas. Y por otro lado, además, quiero enfatizar mucho el tema de que como nuestro mundo se convirtió de lo presencial a lo virtual, claramente estábamos en un área de confort de lo presencial. Y claro, a mí me encantó, fue maravilloso, digamos, la metodología virtual, donde cada vez que yo me presentaba y yo trataba de que no fallara a los encuentros, para mí era una experiencia muy linda, porque era conectar con otras personas, ya que estábamos tan encerrados, estábamos en un proceso de encierro y por lo menos a través de la virtualidad, con toda la seguridad, poder conectar con otras vivencias, con otras experiencias, eso me llenó de mucha energía y además me llevó a tratar de meter el concepto de colectividad claramente al alrededor de mis compañeros de trabajo. Qué bueno, William, nos encanta también escuchar eso, sobre todo esas palabras tan lindas de tomar en cuenta lo que pasa por el cuerpo, ¿no? Y cómo nos vamos sintiendo y cómo escucharnos para poner un alto y al mismo tiempo eso también significa cuidar de nuestro entorno y de las personas con las que estamos trabajando. William, ¿qué mensaje motivador le darías a otras organizaciones de ámbito sociocultural que en este momento no saben si continuar o no debido a los retos de la pandemia actual? ¿Qué les dirías? Fíjate que les diría que este es el momento donde el trabajo, donde nuestro trabajo, donde su trabajo es sumamente importante. Sin embargo, dentro del trabajo, y vuelvo y retomo lo del tema del autocuidado, equipos cansados son equipos que van directos al desastre y van directos a cierres y cosas, ¿verdad? Entonces, equipos que realmente están autocuidados, colectivizados, que realmente las organizaciones están pensando en el bienestar también de los que ayudan a los demás, creo que debería de ser uno de los principales pilares de las diferentes organizaciones, porque en este momento que requiere que estemos en primera línea, se requiere del cuidado. Entonces, vieras que para mí fue muy importante el tema del colectivo y además dentro de las organizaciones, a mí como un colaborador más, pedir ayuda y decir de repente, no puedo más, prácticamente me salvó la vida, tanto así que cuando lo expresé en mi organización, lo primero que hizo fue darte un momento y me mandaron ahí a un paseo, me mandaron a que me desconectara unos 3 días, me terminé desconectando toda la semana y de verdad que se vio, o sea, sentí el cambio, honestamente. Entonces, yo creo que también la comunicación entre los diferentes equipos, entre los diferentes liderazgos, entre los diferentes públicos metas, es sumamente importante y la asertividad en tiempos de emergencia juega un papel que te ayuda a continuar haciendo bien tu trabajo. Porque recordemos que no solo nosotros estamos cansados, la población también está cansada de no tener trabajo, está cansada de la violencia, está cansada del mundo, que de repente estamos en un momento que el mundo está colapsado. Entonces es importante que desde el equipo haya bienestar para poder dar bienestar. Entonces les insto a todos y todas al colectivo. Debería estar en el diccionario esa palabra. Pronto, William. Estamos trabajando en eso. Gracias, William. Qué buenas palabras para motivar a otras organizaciones, viniendo de una organización que ha trabajado en pro de las personas migrantes y que también se las ha visto duras y negras, como decimos en Venezuela, y que a pesar de esas dificultades se ha podido reinventar y salir adelante, así que muchísimas gracias por esas palabras. Finalmente, William, para cerrar este espacio, en una o en 3 palabras, la que quieras decir, ¿qué te llevas del proceso de formación de conexiones empáticas? Redes, motivación y mucho amor. Amor. Eso. Amor.
fue maravilloso, fue maravilloso. Qué bueno, William, me alegra muchísimo y desde Asociación Masaya felices también de haber compartido y saber que en Sendero se sigue hacia adelante. Así que nada, muchísimas gracias, William, por habernos acompañado, por haber participado de este espacio, que esperamos a las personas que nos estén escuchando también les guste mucho y les llene también de emoción y de motivación. Esto fue una conversa más de Conexiones Empáticas, la entrevista. Si te gustó, comenta, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Especial agradecimiento a Secosesola y a las más de 15 organizaciones por formar parte de esta historia. Juntas por un mundo más solidario.